Hola, ¿cómo están? Mi nombre, como saben, pues es Luis Zelaya y este es el primer video acerca del lenguaje estructurado de consultas SQL. Esta serie de videos tiene como propósito introducirlos al tema del lenguaje SQL, el cual pues es el segundo gran tema de la clase de diseño de base de datos, en la cual hasta el momento hemos estudiado con ustedes los temas de diseño propiamente hablando, utilizando como técnica principal el diagrama entidad-relación, pero también hemos utilizado la técnica de normalización en un video anterior, se las expliqué o en clase. SQL es el segundo gran tema porque lo que vamos a aprender a hacer ahora es a programar bases de datos utilizando el lenguaje SQL. ¿A qué nos referimos con programar bases de datos? Las bases de datos, como ustedes vieron en diseño, tiene que ver mucho el trabajo en diseñarlas adecuadamente para que guarden la información en una estructura que evite inconsistencias, redundancias y errores, ¿verdad? En el ingreso y en el procesamiento de los datos, de manera de que cuando nosotros basamos un sistema de información en una base de datos tengamos la mejor calidad de información posible. Ese es el objetivo del diseño de base de datos. Una vez que la base de datos está diseñada y creada, como hemos visto nosotros, que hemos creado bases de datos en SQL Server, que es el producto que estamos utilizando, el siguiente paso es poder manipular esa base de datos, haciendo consultas, ingresando información, actualizando y borrando información en la base de datos, que es lo que sus sistemas de información hacen. Los sistemas de información que ustedes construyen o utilizan manejan el lenguaje SQL para poder tener acceso a los datos para todas estas operaciones de inserción, modificación, borrar y consultar. En realidad el lenguaje SQL, como muestra esta diapositiva, tiene dos grandes componentes. El primero es el lenguaje de definición de datos. Nosotros no hemos utilizado mucho el lenguaje de definición de datos porque hemos estado diseñando y construyendo la estructura de la base de datos utilizando una herramienta, la herramienta Erwin en este caso. Cuando uno utiliza herramientas para la construcción de las bases de datos, se dice que estamos haciendo ingeniería de software asistido por computadoras. De hecho, más adelante en su carrera hay una clase que se llama herramientas Case. La palabra case va por ingeniería de software asistido por computadoras y la idea es de que en lugar de programar con un lenguaje la creación y modificación de la estructura de base de datos, nosotros nos asistimos por una herramienta. Si no tuviéramos herramienta, utilizaríamos el lenguaje de definición de datos DDL, que es uno de los componentes de SQL, para, como dice aquí, la definición, modificación y borrado de esquemas de relación. Esto se refiere a tablas, relaciones, índices, etcétera, que es lo que, si ustedes observan, hemos diseñado con Erwin. De hecho, el lenguaje DDL nosotros lo hemos explorado porque cuando generamos los diagramas en Erwin, yo siempre la forma como hemos trabajado es que al hacer ingeniería hacia adelante vemos el código que la herramienta genera para la creación de tablas, la creación de llaves primarias, la creación de llaves foráneas. Ese lenguaje en el que está escrito ese script que luego nos llevamos a SQL Server para la generación del esquema es el lenguaje de definición de datos. En lo que nos vamos a enfocar en este segundo parcial es en el lenguaje de manipulación de datos o DML. Este lenguaje sirve para consultar, insertar, borrar y modificar registros en tablas de la base de datos. Cuando nosotros trabajamos en SQL, también existen componentes importantes como estos que se describen aquí. El lenguaje de definición de datos incluye comandos, dice, para especificar restricciones de integridad que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos. Las actualizaciones que violan las restricciones de integridad se rechazan. Esto también lo hemos visto con ustedes porque se han fijado que cuando nosotros cometemos algún error a la hora de ingresar datos en una tabla creada a la que le hemos puesto alguna restricción, la herramienta nos tira un error. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando queríamos asignar una clasificación que no existía a una película, en el ejemplo de Cinex que venimos manejando. En ese caso, estamos garantizando la integridad de la base de datos. Para eso, el lenguaje SQL tiene unas instrucciones, las cuales están en ese script de creación generado en Erwin que hemos visto, y eso sirve para garantizar la integridad de los datos. También otra cosa que permite SQL es la definición de vistas.
No siempre los usuarios de la base de datos, programadores de una aplicación, por ejemplo, necesitan tener acceso a toda la base de datos. Puede ser que solo requieran acceso a ciertos datos de una base. Por ejemplo, si ustedes en la universidad tienen un solo gran sistema para toda la información de la universidad, puede ser que a la gente que va a desarrollar el módulo de matrícula le interese ver solo cierta información. Entonces para ello definimos una vista, que es como una mini base de datos, en algunos casos acceso a tablas específicas, y eso se construye en lenguaje SQL definiendo vistas. Otro componente importante de SQL es el control de transacciones. Yo les he hablado cuando introduje la clase, les mencionaba que es importante en base de datos el concepto de transacción, para asegurarse de que cuando se realizan actualizaciones a la base de datos, los resultados que nos queden sean consistentes. Si nosotros estamos, por ejemplo, transfiriendo dinero de una cuenta a otra en un sistema de un banco, la transacción completa es debitar de una cuenta y acreditar en la otra. Si esa transacción se queda a la mitad y solo se hace el débito, nosotros ya generamos una inconsistencia, porque hay un movimiento hecho en la cuenta de la que se saca el dinero, pero no está el movimiento hecho en la cuenta a la que se va a depositar el dinero. Entonces, en ese caso tenemos un ejemplo de transacción. La transacción es que las dos acciones tienen que realizarse, y si algo falla a mitad del proceso, ninguna de las dos transacciones tiene que tener efecto. O sea que si se hizo algo, el retiro, por ejemplo, se tiene que deshacer si el depósito no se logró hacer. En lenguaje SQL, en algunos casos se pueden incorporar instrucciones de otros lenguajes, aquí se menciona. También otro factor importante de SQL es el tema de autorización. Hay controles de acceso a las bases de datos en SQL que se manejan. Aquí hay algunos detalles adicionales acerca de lo que se puede hacer con lenguaje DDL. Se puede definir el esquema de cada relación o tabla. Se puede definir el dominio de valores para cada atributo, esto es definir tipos de datos y tamaños. Se pueden definir restricciones de integridad. Casi todo esto nosotros lo hemos hecho con la herramienta Erwin. En el caso de los dominios o los tipos, dice aquí tipos básicos de dominio, estos son los tipos principales de datos que existen en lenguaje SQL Server, en la herramienta SQL Server con lenguaje SQL. Bueno, lo que ustedes saben, char, varchar, enteros, etc. Estos son algunos de los comandos principales para la definición de datos en lenguaje de definición de datos o DDL. Create se utiliza para crear objetos, puede ser por ejemplo un create table, pero también hay create index para crear índices, o create view para crear una vista. Todo lo que se tenga que ver con crear objetos en una base de datos se utiliza el comando create. Alter se utiliza para modificar objetos, por ejemplo ahí estoy diciendo el alter table. O el drop se utiliza para eliminar objetos en una base de datos, por ejemplo el drop table, también puede haber un drop index o un drop view, etcétera, ¿verdad? Los objetos que se puedan crear, procedimientos, ¿verdad? Un create trigger, un create store procedure, etcétera. En lenguaje de manipulación de datos lo vamos a ver en el video siguiente. Dejo los videos un poquito cortos para que a ustedes les sea fácil descargar. Por ahora, este es el video para lenguaje de definición de datos, introducción de SQL, y estén pendientes, ¿verdad?, del siguiente video que se publicará en esta colección. Hasta luego.